Todos, por favor, apertem o botão sim ou ciente, não sei, certo? Eu nunca recebi o botão, sempre sou eu que mando. É neste computador ou é na nuvem? Já Neste entrou computador, direto. neste Tá computador, bom, obrigada. tá bom? E aí a gente vai dar início, então, agora ao webinar. Estou liberando nesse minuto, 15 horas, 2 minutos. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde desde o Brasil, aqui principalmente porque contamos com participação intensa de toda a América Latina nesse webinar especial que nós temos hoje aqui, convidado especialíssimo, o Dr. Fernando Navarro. Muito boa tarde a todos. Vamos esperar mais alguns minutos, os participantes entrando aqui no nosso webinar. A gente tem centenas de inscritos do Brasil, de outros países aqui da América Latina que vão participar conosco. Vamos aguardar mais uns 30 segundinhos para que todos possam acessar aqui a nossa plataforma. Bom, enquanto termina de entrar, todo o pessoal, tem muitas pessoas inscritas aqui, a gente tem centenas, conforme eu mencionei, centenas de pessoas inscritas de toda a América Latina, entrando na nossa sala, não para de encher a nossa sala aqui da nossa live, do nosso webinar de hoje, contando aí com a presença do Dr. Navarro e demais membros aqui do grupo de Comitê de Gestão de Crise aqui, de Prevenção à Crise da BPA, a Sula, nossa coordenadora técnica também na tela, nosso presidente Ricardo Santin, junto conosco aqui, os membros aqui do comitê participando com a gente, os demais membros participarão, entrarão aqui com a gente conforme a programação, a Sula vai apresentando um por um depois. Vou falar bastante devagar este começo, porque é importante que aqueles que ainda não passaram para a sua língua nativa compreendam bem essa parte, essa etapa daquilo que eu vou dizer. A participação do nosso webinar hoje, ela é diferente. Hoje nós temos um webinar em português com tradução para o espanhol e vice-versa. Portanto, para que possam acompanhar, para que todos possam acompanhar, vocês estão vendo aqui na base do Zoom, tem um botão chamado interpretar. Se tiver em inglês, como está o meu, interpretation, pode ser tradução simultânea, de acordo com a sua língua nativa. Vocês cliquem nesse botão e aí escolham ali a língua que vocês querem acompanhar essa apresentação. Vocês podem acompanhar tanto no áudio original, quanto em português ou em espanhol. A gente tem tradução aí para as duas línguas. Outra coisa que é sempre um lembrete importante, e a Sula vai fazer esse lembrete durante todo o momento aqui da nossa apresentação. Aqueles que participam das lives da BPA, da Academia BPA, da Família Integrada e outros que estão participando conosco já sabem como funciona. As perguntas para o palestrante podem ser enviadas diretamente no chat. Também aqui vocês olhando na base da plataforma, tem um botãozinho aqui que vocês clicam aqui, é o chat do evento. Mandem as suas perguntas ali na parte aqui do chat e vocês poderão aqui interagir com todos os palestrantes aqui, com todo mundo que está participando aqui conosco. Se vocês, inclusive, puderem agora deixar aí no recado aqui no chat, contarem de onde estão falando, de que país, inclusive, vocês estão falando conosco. Vai ser muito legal, vai ser uma interação bem interessante aqui com a gente. Mandem suas perguntas, seus comentários, todos os pontos que vocês quiserem abordar aqui com o Dr. Fernando, por meio do chat, que a Sula, que é a mediadora desse evento, que é a coordenadora desse evento, vai ler, vai apresentar aqui para todos vocês. Sem mais, e para a gente não atrasar mais a programação, já estamos agora em 15 horas e 7 minutos do Brasil, eu passo então a palavra para a coordenadora do evento, a nossa diretora técnica aqui da Associação Brasileira de Proteína Animal, Sula Alves. Sula, a palavra é sua. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada a todos.
Primeiramente, agradecer em especial a Highline, que gentilmente trouxe o Dr. Navarro para compartilhar conosco um pouco da experiência mexicana no enfrentamento da influenza aviária de alta patogenicidade. Para a gente é precioso demais ter essa oportunidade de conhecer um pouco, né, um pouco mais desse desafio, especialmente com quem teve experiência. Então, muito obrigada, Highline, obrigada aqui na pessoa do Marcelo Barbosa, que é membro do nosso grupo de prevenção, né? Nós temos um grupo especial de prevenção, composto por nossos associados, aqui nós estamos também contando com eles nessa live, né? O Rafael, o Mário Sérgio, o Ariel, o Itamar, o Jonas. Então, temos aí a participação desses colegas para nos ajudar também na condução desse importante webinar que a Highline nos ofereceu. Então, muito obrigada a todos vocês também, que já estamos aqui com mais de 300 participantes que fazem acontecer. O interesse que hacen todo esto realidad, el interés por parte del público demuestra no solo el compromiso, sino las ganas de aprender, y eso no tiene precio. Entonces le paso la palabra a nuestro presidente Ricardo Santín para dar las bienvenidas. Muy bien, entonces es a la asociación, en nombre de la asociación va a hablar y después ya pasamos a Fernando, en fin, yendo a nuestro ponente. Muchas gracias, felicitaciones por esta iniciativa. Muy bien. Entonces, es muy bueno hablar de estos temas de prevención. Quiero saludar a Marcelo Barbosa, que es el dueño de Highline, que está justamente permitiendo todo eso. También un saludo especial al doctor Fernando Navarro. Es un gusto tenerlo usted con nosotros, a Ariel y a todos los integrantes de este grupo especial de prevención. Claro que están, imagínense, hay varias situaciones con Bambi, Tamar, el gobierno, presidente de la Cámara, en fin, todos los que están aquí presentes son más de 300 personas, como Zula lo ha dicho muy bien. Demuestra el interés. Esta es la tercera reunión sobre influencia aviar en la que estoy ya trabajando con eso. Y siempre para decir lo mismo, nosotros no tenemos influenza aviar, estamos libres y estamos preparados para eso. Y el doctor Navarro justamente va a ayudarnos en esta preparación. Nosotros sabemos que nadie puede decir que nunca va a tener influencia o nunca va a haber influencia en Brasil. Esta es una situación que no tenemos hoy debido a la vigilancia activa que tenemos, entre otros factores, pero sabemos que la influenza está presente en toda América Latina. Por eso saludo especialmente a todos los hermanos de América Latina que están escuchándonos el día de hoy, ya sea porque están preparándose para evitarlo o porque están en sus países o en áreas costeras y están trabajando para que eso no entre en el área industrial. Eso es muy positivo de todas formas para aprender con la historia y tratar de evitar o minimizar los riesgos. Entonces, esta es la idea. En nuestro caso, nosotros sabemos y hoy la mayor preocupación de Brasil, no solo de Brasil, sino del mundo. Doctor Navarro, si Brasil tiene eso, algún problema industrial, va a haber una ruptura del comercio internacional porque en Estados Unidos está y en Europa también. Entonces, los artículos de la OIE dicen que los animales silvestres o de traspatio, entonces cierran el comercio. Por eso Estados Unidos y Europa continúan exportando. Es importante que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos nuestro mejor esfuerzo para que no falten estos alimentos. La palabra del doctor Fernando nos va a ayudar con seguridad y ojalá que nunca utilicemos lo que nos va a enseñar doctor Fernando, porque, en fin, es lo que queremos. Pero queremos prepararnos para esto. Quería agradecer una vez más a Highline, a Marcelo, al doctor Fernando que está ofreciendo este tiempo para hablar a nosotros y les deseo un excelente evento y que nosotros no tengamos que utilizar eso, pero vamos a hacer lo que es más necesario, hacer la prevención. La prevención incluso ahora que estamos en las fiestas de Navidad, fin de año. Entonces, en toda América Latina se celebra estas fechas y, claro, tenemos viajes, visitas, tenemos a muchas personas que están en las granjas y no dejemos que se aproximen a nuestras aves para prevención. Un excelente evento, seguro que vamos a sacar el mejor partido. Muy bien. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Zula, Ricardo, a BPA, a mis compañeros aquí del comité también. Yo creo que es un evento importantísimo, importantísimo y particularmente yo estoy muy feliz, incluso porque estamos por un gran conocedor que es el doctor Fernando Navarro. Conoce mucho este tipo de lucha contra la
influencia aviar. Hablando sobre Fernando Navarro, es médico veterinario formado en la Universidad de Guadalajara, especialista en todo lo que es sanidad animal en la Universidad Autónoma de México. Tiene una experiencia de 5 años como gerente de producción de la empresa Post K4 y después de eso también comenzó a trabajar en un departamento de servicio técnico de Highland de México. Después ocupó el puesto de director de servicio técnico coordinando América Latina en su conjunto y a partir del 2018 él regresa como trabajando en servicio técnico de Highline Internacional y en febrero de este año asume la directoría de Highline México. Entonces tiene un vasto conocimiento, tengo total seguridad que va a contribuir mucho a nuestro conocimiento. Fernando, es un gusto, es un placer inmenso que esté usted aquí con nosotros. Adelante con la presentación. Muchas gracias, Marcelo. Antes que nada, disculpen por mi mal o nulo portugués. Espero que la traducción simultánea les ayude. Gracias a la Asociación Brasileña de Proteína Animal, gracias a Highland de Brasil, y un saludo para todos los que están por ahí escuchando la presentación, ya sea de Brasil o de alguna otra parte de América Latina. Déjame compartir pantalla. Ahí están viendo la pantalla, Marcelo, ¿me confirmas? Perfecto. Sí, dale. Perfecto. Bueno, nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Yo no tengo el secreto de cómo combatir la influenza aviar, quisiera tenerlo y exponérselos. Lo que yo voy a hacer en esta presentación es prácticamente compartirles la experiencia que ha tenido México, tristemente, con diferentes desafíos de virus de influenza aviar, desde 1994, que se dio el primer brote de influenza aviar, hasta este año que hemos sufrido con brotes actuales con el virus de H5N. Entonces, realmente, en 1994, como les digo, es una triste historia, México tuvo un desafío de influenza aviar de alta patogenicidad H5N2, pero en aquel momento, con vacunación, logró ser controlado. El virus jamás se eliminó de México, pero pasó de ser un virus de alta patogenicidad a un virus de baja patogenicidad. Y continúa habiendo algunos aislamientos, muy pocos, pero continúa habiendo algunos aislamientos a lo largo de este par de décadas. Un poquito para que sepan lo que es México y la importancia de México en la producción de huevos. Somos alrededor del cuarto, quinto productor, ahí muy cerca de ustedes, de producción de Brasil. Tenemos una parvada nacional de cerca de 165, 170 millones de ponedoras en el país, pero hay una zona con la que quiero que pongan especial atención, que es esta zona en el estado de Jalisco. El estado de Jalisco produce el 53% del huevo de México. Un solo estado produce el 53%. Pero en específico esta zona que está marcada en el recuadro, esta zona produce alrededor del 45% del huevo de todo el país. Es una zona que se llama Los Altos de Jalisco. Esta zona mide alrededor de 80 kilómetros de ancho por 180 kilómetros de largo. No conozco todo el mundo, pero creo que es una de las zonas más densamente pobladas del mundo en cuanto a ponedoras. Hay alrededor de 70 millones de aves, que si lo dividimos en el número de kilómetros cuadrados que hay, habría aproximadamente 4.861 aves por kilómetro cuadrado. Entonces ya se imaginarán la densidad de población avícola que hay. Estas son algunas imágenes de Google Earth para que puedan apreciar la cantidad de granjas que hay. Prácticamente estas granjas se empezaron a construir en los 60, 1960. Entonces son granjas, algunas muy viejas, algunas nuevas, pero esta es la densidad de población. Se rige por dos principales carreteras, que es la 80D, que es una autopista, y la 80 tradicional, que es una vía libre. Pero alrededor de estas autopistas fueron creciendo las granjas de manera descontrolada y sin cumplir medidas mínimas de bioseguridad, porque en 1960, 1970, 80 no se hablaba tanto de estos valores. ¿Cómo empezó el tema de influenza aviar H7 en 2012? Esto es lo que se cree que fue la granja origen. Fue reportada mortalidad en una granja de reproductoras pesadas en una ciudad que se llama Teocuitatlán, Jalisco.
Se advirtió a las autoridades que la granja tenía mortalidad, no por los mismos dueños, sino por otra gente que estaba en el medio, pero cuando las autoridades llegan a la granja, esas aves ya estaban enterradas. Y el diagnóstico presuntivo fue que era un brote de laringotraqueitis, ¿no? Eso es lo que se decía en su momento. De la granja que se llama Teocuitatlán, donde fue esa mortalidad que supuestamente fue laringotraqueitis, a la zona de alta densidad, es aproximadamente 110 kilómetros en línea recta, ¿no? ¿Qué pasa en junio 4, acá en la zona de los Altos de Jalisco? En junio 4 se reporta un incremento en la mortalidad en una zona que se llama Rancho Santa Bárbara, en el municipio de Tepatitlán, y se reporta que hay una alta mortalidad, pero con lesiones sugerentes a Pasteurella o colibacilosis en una parvada con muda forzada, ¿no? Que venía con muda forzada. En aquel momento se hace un aislamiento viral, pero da negativo. Esto es el Rancho Santa Bárbara, y para que tengan una idea, esto que aquí está señalado, que es la primera granja con reporte de mortalidad, es de un propietario, pero ustedes pueden ver al fondo otras granjas y cada una de estas es de diferente propietario, ¿no? ¿Qué se sabe? Se sabe que una persona de ese núcleo de esa zona que se llama Santa Bárbara trajo aves de otra zona del país para realizar una muda forzada y que estas aves ya venían con una mortalidad desde el origen. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la primera granja que tiene reporte. Esta es la granja que recibe aves de otra zona con alta mortalidad e inicia otra granja también con mortalidad elevada. La primera granja que reporta un pequeño aumento en la mortalidad y era negativa aislamiento viral, reporta un fuerte incremento en la mortalidad. Esto es para junio 9. Para junio 11, ya no solamente es una, sino diferentes granjas de la zona empiezan a reportar ese incremento en la mortalidad. Entonces empiezan a hacer varias reuniones y comités entre dueños de las granjas, médicos veterinarios, para decidir qué se iba a hacer para reportar esa mortalidad. Pero el problema se estaba expandiendo de manera muy rápida. Entonces, para cuando ellos estaban teniendo sus reuniones, esta fue la primera granja que tenía mortalidad. La granja donde llegaron las aves de muda ya tenía 80% de mortalidad y la granja vecina ya tenía el 75% de mortalidad, ¿no? En unos cuantos días. Esta es otra zona que se llama Tierras Coloradas y esta es la zona que se llama Santa Bárbara, que tienen aproximadamente una distancia de 40 kilómetros. Esta fue la primera zona donde se reporta mortalidad. Pero días después, unos cuantos días después, se reporta esa granja a 40 kilómetros de distancia también con problemas de mortalidad. Una semana después, este es el mapa, cada uno de esos puntos amarillos que ustedes ven es una granja con incremento en la mortalidad. Así de rápido era la diseminación de ese primer virus. ¿Qué pasa? Junio 15 de 2012 se reporta un aislamiento de un virus de influenza aviar de alta patogenicidad de reporte obligatorio y continúan reportando granjas con alta mortalidad, algunas de ellas hasta con mortalidades del 10% diaria. Entonces sabía que era un virus de influenza aviar, pero en aquel momento no se sabía qué hemaglutinina o qué neuraminidasa tenía. Y continuaban las reuniones para la toma de decisiones. ¿Qué pasa esto? Esto es un resumen de cómo fueron sucediendo las cosas, pero aquí quiero destacar dos puntos importantes que ojalá puedan servir como experiencia. El 19 de junio de 2012, el director de un laboratorio en Puebla, que se llama YASA, notifica que ellos tenían el aislamiento de un virus de influenza H7 y se lo deportan al gobierno, al sistema de vigilancia epidemiológica. Pero resulta que esa muestra fue recibida desde el 23 de mayo. ¿Ustedes se acuerdan que los reportes de mortalidad eran en junio? Bueno, pues desde el 23 de mayo ya se había, este laboratorio ya había recibido una muestra que era positiva a un virus de influenza H7. Y con este aislamiento y con esta determinación que era un virus de influenza, se activa el dispositivo nacional de emergencia sanitaria para los municipios de Acatic y Tepatitlán, Jalisco. Entonces se activa el DINESA, que esto es una activación de emergencia sanitaria en el país, y esto siempre es publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que decía el plan original del DINESA? Bueno, decía, vamos a mejorar el control y movimiento de aves y sus subproductos, tenemos que revisar las medidas de bioseguridad de las granjas avícolas para mejorarlas,
vamos a crear un lote de 53 millones de dosis de vacuna, que esto de la creación de vacunas se decidió porque realmente México no tenía y no tiene un fondo para desastres económicos como esto que sucedía. Se iba a intensificar la vigilancia epidemiológica en aves silvestres, se iba a hacer una revisión de los laboratorios de diagnóstico y de los que producían vacunas, ¿no? Y el plan original era, y lo enmarco aquí en rojo, que la vacunación se iba a suspender en octubre 30 de 2012, ¿no? Cosa que jamás sucedió. Entonces, ¿qué hizo el DINESA? Puso módulos de inspección sanitaria junto con el ejército para controlar la movilización de aves y sus subproductos de las zonas focales hacia las zonas donde todavía no presentaban brotes. ¿Qué sucedía en las granjas? Esto es lo que sucedía en las granjas. Altas mortalidades. La gente los granjeros enterraban las aves como podían. Prácticamente las aves tenían muerte súbita. En una semana una granja podía quedar completamente vacía con el 95-98% de mortalidad y el resto de las aves prácticamente se sacrificaban. Lo que se hacía es que las aves era una fosa, se enterraban las aves y se tapaban, ¿no? Es todo lo que se podía hacer debido a la alta mortalidad. ¿Qué se veían de signos clínicos? Pues mucho de lo que ustedes conocen en el libro, crestas cianóticas, vasos aumentados de tamaño con hemorragias, algunos focos necróticos, hemorragias en grasas coronarias, esto era algo muy típico que se veía con influenza H7, y hemorragias en proventrículo, ¿no? Entonces esto es lo que se veía al momento de la necropsia. ¿Cuál fue el resultado de ese brote? El resultado de ese brote fueron más de 15 millones de aves muertas o sacrificadas. Recordar que somos uno de los principales países en cuanto a consumo de huevo. Entonces, 12 millones de mexicanos sin poder consumir su huevo que consumíamos al día en aquel momento. Un impacto en la inflación del 0.11% general, solamente por ese aumento en el precio del huevo. Hubo desempleo, inseguridad, había gente que se quedó sin trabajo porque toda la granja se murió, no tenía que hacer, no tenía cómo ganar dinero para llevarle pan a sus familias y empezó la inseguridad, empezaron robos. Una menor demanda de alimento para aves, en torno a 45,000 toneladas por mes, y una descapitalización de los productores, ¿no? Que sufrieron esa mortalidad al no haber un fondo de contingencia. Entonces, estas eran algunas imágenes de aquel momento, donde el precio del huevo llegó hasta 65 pesos, que son alrededor de $3.20 por kilogramo de huevo. Recuerda que en México vendemos por kilogramo y había restricción a la venta, ¿no? Se decían, solo te vendo un paquete de huevo por persona. Así de importante es el huevo para las familias mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, se decide la vacunación. ¿Qué dice en aquel momento Senacica? Bueno, tenemos 2 cepas para elegir para hacer la vacuna. Una era un virus de referencia H7N3 que había en Canadá, y el otro era un aislamiento de un virus H7N3 que se había aislado de aves silvestres, de patos silvestres, en 2006 en el estado de México, ¿no? Entonces se decide este virus del pato en 2006 para poder generar la vacuna. Entonces, en un tiempo récord, prácticamente en un mes de que se reporte el aislamiento del virus, para el 1 de agosto, se lograron producir 56 millones de dosis de vacunas y se empezaron a distribuir ese día. Entonces, este es el lanzamiento por parte de Senacica. Era el único que podía producir la vacuna, no estaba libre el resto de los laboratorios, sino que era realmente el único que lo hacía y el único que autorizaba quién vacunaba y quién no vacunaba, ¿no? Entonces, esto es como te la entregaban. Había que hacer largas filas y hacer una serie de documentación y papeleos para que el gobierno te la pudiera vender. ¿Qué mejoró con la vacuna original? Pues mejoró la mortalidad. Antes las mortalidades antes de vacunar eran de alrededor de 80-95% del lote se moría y el resto lo tenías que sacrificar. Después de la aplicación de la primera vacuna o de la vacuna original que hace el gobierno, si sufría la viremia, la parvada, pues a lo mejor la mortalidad ya iba en torno solamente al 20% y en algunos casos bien hasta el 8% y en algunos casos hasta el 15%, ¿no? Entonces sí, la vacuna original ayudó a prevenir la mortalidad, pero no ayudó a prevenir bajas de producción. El gobierno controló la semilla madre para producir la vacuna durante bastantes años, ¿no?
La vacuna solo previene la enfermedad, porque este es un tema a discutir en muchos de los países. Oye, ¿vacunamos, no vacunamos? La vacuna no previene la enfermedad, esa es la respuesta que les voy a dar. No lo previene, pero en conjunto las vacunas muertas, junto con nuevas tecnologías que han ido saliendo en el mercado, han ayudado bastante a que el desafío sea mucho menor. Entonces ya tenemos ahora tecnología de genética reversa, tenemos vacunas recombinantes con vector HBT, tenemos vacunas recombinantes con vector POX y la suma de estas sí ha ayudado bastante. Entonces, cuando el gobierno libera la semilla y puede haber actualizaciones de esa semilla madre, cada vez que encontraban alguna variación genética importante, más el uso de vacunas recombinantes, ya sea vector HBT o vector viruela, reducía la mortalidad drásticamente. ¿Se acuerdan que originalmente eran 85 a 95% de mortalidad? Bueno, ahora durante un brote o cuando se daban esos brotes, la mortalidad iba en torno al 2 o 4%, ¿no? Y en algunos casos, que ahorita van a ver un poquito más adelante, se lograba reducir esa muda sanitaria, que ahorita les voy a hablar qué es esa muda sanitaria, ¿no? Entonces, el productor mexicano siempre busca tener títulos en HI superiores a 512, perdón. Considera que esos son los títulos más productivos. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, con su calendario base en crianza, pero en la parte de producción existen revacunaciones dependiendo del productor que van de cada 8 a cada 12 semanas, pero casi todos basan su decisión si es a 8 o 12 semanas dependiendo de los títulos de HI. Les iba a hablar un poquito de la muda sanitaria. ¿Por qué hablo de muda sanitaria durante un brote de influenza? Bueno, resulta que un avicultor que le da influenza aviar H7, empieza a ver que empieza a aumentar la mortalidad, que no la iba a poder parar, y él dice, bueno, ¿qué caso tiene que les dé de comer? Se va a morir mi parvada. Quitemos el alimento. Quitó el alimento, ¿y cuál fue la sorpresa? Que a unos días de eliminar el alimento en el comedero, la mortalidad comenzó a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hacer muchas pruebas de retirar el alimento en el pico de mayor mortalidad del brote sanitario. ¿Y cuál fue el resultado? Que 3 o 4 días después de que tú retirabas el alimento, la mortalidad comenzaba a disminuir. ¿Cuál es la hipótesis que se tuvo? Porque es una hipótesis que un oviducto en producción tenía altas concentraciones de ácido ciálico que facilitaban la replicación y la fijación del virus en el tracto reproductivo. Y cuando tú generabas una involución o una regresión de ese oviducto, el ácido ciálico disminuía y el virus no conseguía replicarse más en el ave y la transmisión se detenía. Esa es la hipótesis, pero en realidad nunca sabemos cómo funcionó ese mecanismo. Esto es lo que sucedía. Venía el brote de influenza, era una parvada que venía retrasada con inicio de producción, venía el brote, la gente retiraba el alimento, lograba regresar la producción hasta 0 huevos, y cuando la recuperaba, prácticamente la parvada venía a parámetros normales. ¿Qué sucedía con la mortalidad? La mortalidad llegaba hasta valores de 2,5%, 3% una semana, se retiraba el alimento y regresaba prácticamente a valores de mortalidad normal. Este es un comparativo que se hizo hace algunos años de una parvada mudada, con muda sanitaria, versus una parvada que no se le hizo nada, ¿no? Que se le dejó el desafío viral normal. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando nosotros mudábamos, regresamos a 0 y recuperamos a valores de guía. Cuando nosotros no hacíamos la muda, prácticamente la producción caía y jamás recuperaba y volvía a valores normales. La mortalidad en la parvada que no tenía muda sanitaria podía ser muy grave, hasta del 15-16%, versus una parvada que tuvo la muda sanitaria, que si bien no es una mortalidad normal, era una mortalidad acumulada 73 semanas de alrededor de 9.8%. Entonces mejoraba sustancialmente el tema de la mortalidad. Entonces mejora la mortalidad. ¿Y qué mejora también? Mejora la recuperación de la producción entre un 7 y un 12% más en la parvada donde se hacía la muda que donde no se hacía. Y también teníamos otra ventaja, que era menos huevo frágil, menos huevo quebrado y menos huevo deforme donde hacíamos la muda versus donde no hacíamos la muda. A veces hasta un 100% menos de huevo quebrado, frágil y deforme que donde no se hizo la muda. Este era un caso clínico típico de influenza aviar.
un lote de 24 semanas, W80, donde había un aumento en la mortalidad, donde la mortalidad en aquel momento estaba en el punto 13 diario y pasaba a punto 0.4 y continuaba aumentando. ¿Qué reportaba el granjero? Pues muerte súbita, pero solo en algunos nidos dentro del galpón. Se decide enviar algunas muestras de hisopos para PCR y se tiene un análisis serológico 4 semanas antes del desafío, donde los títulos de H7 estaban en torno a 640 a la media, algunos de 1280 que se consideran protectivos, y los títulos de H5 por ahí cercanos a 160 o 320 de HI. Un calendario típico de vacunación aquí en México, antes de H5N1, eran 4 aplicaciones de vacuna muerta contra H7 y 3 aplicaciones contra H5. De H5 típicamente se ponían 2 muertas y alguna vacuna vector que podía ser HBT-H5 o viruela H5 o Pox H5. Bueno, 4 días después se recibe resultado positivo para H7 PCR. La mortalidad ya estaba realmente distribuida en la granja y ahora la mortalidad diaria era de 0.12. ¿Qué se decide hacer? Se decide hacer una muda rápida, se retira la iluminación, el ave permanece 6 días sin alimento o hasta que los valores de mortalidad estén normales. Las aves en aquel momento perdieron un 17% de peso corporal. Se regresa ofreciendo el alimento de 3 a 5 días 50 gramos por ave, 3 a 5 días 80 gramos por ave y después a libre acceso. Y una vez que iniciaba producción y que estaba sobre el 5%, se empezaba a agregar luz 1 hora y después aumentos de 30 minutos. Pero esto fue después porque al principio a la gente le daba miedo dar un programa de iluminación porque decían que eso generaba un estrés al ave y que el virus podía regresar o podía detonar un brote. Entonces, al principio no se usaba ningún estímulo luminoso. ¿Cuál era el resultado en aquel momento? Pues era esto, ¿no? El ave venía arrancando a las 24 semanas, venía el desafío, se hacía la muda y prácticamente la parvada recuperaba valores normales, aunque con una pérdida muy importante de masa de huevo por esa muda. ¿Cómo era la mortalidad? Un poco como les comenté, ¿no? Valores de 2 a 5% dependiendo del caso. 4 semanas después se hace una nueva serología, se observa un aumento en los títulos de H7, pero curiosamente también un aumento en los títulos de H5, ¿no? Entonces vemos cómo H7 pasa de títulos de 1280 hasta 5120, pero también un incremento en los títulos de H5, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos un nuevo desafío, ya no nada más solamente H7 y H5 baja patogenicidad, sino que entra un nuevo jugador a la avicultura mexicana, ¿no? Que es H5N1. ¿Qué ha pasado con H5N1? Bueno, hasta el momento de esta presentación que hizo Senacica, iban cerca de 130 aislamientos del virus en México, pero afortunadamente solo el 21% de estos aislamientos han sido en aves comerciales, el resto han sido en aves silvestres y algunas en aves de traspatio, ¿no? Concentrando la mayor casos de aislamiento en el Estado de México, porque hay una cuenca de un río muy importante que se llama el río Lerma, y afectando ya estados altamente productivos como Jalisco, como Sonora y como la península de Yucatán, ¿no? Entonces esto es lo que hay hasta ahora con el virus de H5. ¿Qué ha cambiado desde el aislamiento de H7 en 2012 a el aislamiento de H5N1? Bueno, creo que ha cambiado mucho, pero lo principal para mí es que ha cambiado la concientización de los involucrados en el sector avícola, de los avicultores, de los médicos veterinarios que están en la granja. En aquel tiempo se dudó mucho si reportar, no reportar, qué hacer, y ese tiempo tomó demasiado. Ustedes vieron desde el 23 de mayo que ya un laboratorio tenía una muestra que sabían que era H7, hasta el reporte oficial, pues pasaron 15, 20 días, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado mucho, el avicultor es más consciente de lo drástico que puede ser un brote de influenza aviar, y ahora la notificación ha sido mucho más rápida y las acciones se han dado de manera inmediata. Otra cosa que ha cambiado del 2012 ahora es la capacidad de diagnóstico, ¿no? En aquel tiempo te tomaba 3 o 4 días el tener un resultado de PCR. Ahora prácticamente el gobierno puede tener un resultado de PCR en menos de 24 horas y el sistema de diagnóstico es mucho más robusto. Hay mucha mayor cantidad de laboratorios aprobados por parte del gobierno. ¿Qué otra cosa cambió?
no por parte del gobierno, sino por los avicultores. Ellos crearon un fondo de contingencias que, si bien no es lo suficientemente grande para pagar todas las aves que tengan que ser sacrificadas, sí, ellos ya están trabajando con eso, ¿no? Ofrecer al avicultor que reporte de manera inmediata y que tenga una mortalidad de sus aves, pagar una parte proporcional de lo que cuesta. Y una estrategia diferente también por parte de todos los involucrados, que ha sido el sacrificio inmediato del lote y el entierro dentro de la unidad de producción junto con todos sus subproductos. Es decir, se detecta un caso positivo de influenza, ahí mismo se entierra el ave, ahí mismo se entierra el huevo que había ahí mismo se entierra el estiércol o la gallinaza. Entonces, nada se mueve de esa unidad de producción, ¿no? Y la otra ha sido combinar este sacrificio junto con la vacunación en la zona perifocal, alrededor de la zona de brote, para generar una zona de amortiguamiento, ¿no? Y la otra, que ha sido mayor cantidad de medidas para restringir la circulación de subproductos entre zonas de cuarentena interna y otras zonas que están libres. Bueno, la vacuna ya fue autorizada. Fue una autorización de emergencia. Afortunadamente, 2 laboratorios, uno mexicano y uno global, que es Boehringer, ya producían en México vacuna contra H5N1 para exportación. Entonces, ya se tenía esa herramienta para poder utilizar de manera de emergencia en México. Primero se utilizó en las zonas perifocales del brote, pero después se hizo una autorización prácticamente a nivel nacional. ¿Qué pasa en la parte comercial? Si yo estoy en un estado donde no ha habido brotes de influenza y quiero vacunar, lo puedo hacer bajo previa autorización del gobierno y, esto es muy importante, yo puedo vacunar en un estado libre sin perder mi estatus de granja libre o de estado libre, ¿no? Para que no afecte mi comercialización por yo haber vacunado mis aves. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Entonces, se tienen prácticamente 2 vacunas de virus muertos autorizadas como parte de emergencia. Hasta el momento de esta presentación ya se tenían cerca de 74 millones de dosis repartidas, casi 50 millones al estado de Jalisco, que es donde tenemos el 55% de la producción, 8 millones a Yucatán, que son como los principales. ¿Qué ha pasado con el descarte de las aves? Antes de esta nueva aplicación del DINESA del brote H5N1, prácticamente tú podías comercializar aves de un estado a otro, incluso aves vivas, para que otra persona hiciera la muda sanitaria, y ahora está prohibido, ¿no? Ahora todas las aves de vida larga tienen que ser enviadas para sacrificio a una planta o un rastro, como le decimos aquí en México, una planta matanza, pero tiene que ser una planta matanza tipo TIF, que es un tipo de inspección federal, que es un tipo de rastro o de local de matanza registrado bajo el gobierno federal. Los que tenemos aquí en la zona de alta población tienen una capacidad para sacrificar hasta 170,000 aves por día. Y es importante que para poder enviar aves a sacrificio, tienes que tener un resultado PCR negativo a influenza aviar con 7 días, con 7 días máximo de anterioridad antes de la fecha del sacrificio de las aves. Es decir, yo saco un resultado hoy y solo tengo 7 días para enviar a sacrificio esas aves para descarte. ¿Qué ha pasado también con la movilización de huevo? Tanto huevo fértil como huevo para plato, en zonas que se ubican en zonas de cuarentena, tienes que presentar un resultado negativo a influenza aviar de alta patogenicidad por PCR, y ese te va a dar una vigencia de 20 días. Para mandar aves vivas son 7 días, para mandar huevos son 20 días de vigencia de análisis de PCR, pero siempre para mandar aves vivas a sacrificio o vender huevo, tienes que tener una autorización por escrito por parte de la Dirección General de Sanidad Animal, que es parte de Senacica, ¿no? No puedo vender libremente, sino me tiene que generar una autorización con ese resultado. ¿Qué otra cosa se ha hecho y que a mí me parece bastante positivo? Es que ahora, para poder comercializar huevo o aves vivas o pollo o cualquier otro subproducto de origen aviar, es necesario que la empresa cuente con un médico veterinario responsable aprobado. Antes era muy común que la granja no tenía ningún tipo de médico veterinario y movilizaban libremente. Ahora, para poder movilizar, tienes que contar con un médico veterinario que tuvo que hacer un examen previo
ante una institución del gobierno y que conoce de las normas y que conoce de diagnóstico y movilización para influenza aviar, ¿no? Entonces, hemos avanzado de manera muy rápida. El 6 de junio se contaban con 218 médicos veterinarios aprobados con su examen del gobierno. Ahora, para el 6 de diciembre, ya éramos 457, ¿no? Entonces, es una manera muy importante que la empresa no puede movilizar un solo huevo si no cuenta con un médico veterinario responsable. ¿Qué pasa con H5N1? ¿Qué es lo que percibimos? Percibimos que es mucho más patógeno, incluso las pruebas que ha hecho Senacica así nos dice que es un virus mucho más patógeno, tiene una mayor tasa de mortalidad que H7N3, pero se ha dado algo, esta es una percepción mía, que discutíamos por ahí, bueno, se muere más, pero aparentemente tiene una menor tasa de morbilidad. Es decir, ha habido brotes en una granja, pero no ha sido común que de esa granja se transmita a otra granja. ¿Por qué? ¿Tiene menos morbilidad el virus? Esa puede ser una, pero la que yo creo es que realmente hemos tenido una mejora muy fuerte en el bioseguridad y en la estrategia de control de la enfermedad. Creo que las granjas versus 2012 versus ahora han mejorado de manera dramática la bioseguridad, ya lo vamos a ver ahora, que ya tienen que ser acreditadas por parte del gobierno. Entonces, bueno, no sabemos si tiene menor tasa de morbilidad o realmente nosotros somos los que hemos mejorado esas condiciones para evitar que este virus se diseñe. ¿Qué tenemos que hacer para reducir el riesgo? Bueno, pues bioseguridad, creo que ese es el número uno, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué está haciendo Senacica? Y lo está haciendo muy bien, es difundir información sobre influenza aviar para cómo prevenir el ingreso de la influenza aviar a nuestras unidades de producción. Estos son materiales que están difundiendo y principalmente tomando algunos puntos, ¿no? Restringir el acceso a personas y vehículos ajenas en la granja. Eso es algo muy, muy importante. Evitemos el contacto con aves silvestres, es decir, tengamos mallas pajareras para evitar el ingreso de aves silvestres y hagamos un manejo responsable de los residuos, tanto huevo como gallinazas, pollinazas o cualquier otro subproducto que pueda implicar un riesgo para la avicultura, ¿no? Entonces, esto es algo muy común y que te exige Senacica y hace revisiones, es que tengas el letrero de prohibido el ingreso a personas ajenas a la empresa y solo pueden ingresar si tienen previa autorización del propietario o representante legal. Y es importante que todas tienen que tener ese letrero puesto. Tiene que también contar con un programa documentado y una bitácora de limpieza, lavado y desinfección de la unidad para que el gobierno te expida este certificado que se llama Medidas Mínimas de Bioseguridad y que lo deben de tener todas las empresas que quieran comercializar algún producto. Debes de contar con ese programa documentado de cómo fue que hiciste el lavado, limpieza y desinfección de la unidad. Prohibir la entrada a personas ajenas a la unidad de producción. Instalar un cerco perimetral alrededor de la granja que controle la fauna nociva o el ingreso de personas. Todas las empresas, todas las granjas deberán de tener un módulo de duchas o un módulo sanitario. Instalar mallas que impidan el acceso a aves silvestres. Contar con una bodega específica para tener ahí materiales biológicos y farmacéuticos, es decir, vacunas y medicamentos. Es importante también garantizar la calidad del agua que te lo exige el gobierno para expedir medidas mínimas de bioseguridad. Te pide análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua y que sean aptas para consumo animal. Tienes que tener un programa de control de fauna nociva y es importantísimo no reutilizar la cama en el caso de pollo de engorde. Entonces, obligatorio tener un baño con duchas o regaderas con duchas y tener un procedimiento de cómo es que se debe de realizar ese baño. Eso te lo exigen para medidas mínimas de bioseguridad. Todas las granjas avícolas deben de tener, el 100% de las granjas deben de tener tela o malla pajarera para evitar el ingreso de aves, ¿no? Esto también es algo que te lo revisa el gobierno para garantizar que no haya contacto con aves silvestres. Un cerco perimetral, como les decía, para evitar que personas ajenas o fauna nociva ingrese a la granja. Entonces, continúan algunas otras características para tener ese documento de medidas mínimas de bioseguridad, que es tener un control de quién y qué vehículos ingresaron a la unidad
establecer un sistema de desinfección de vehículos, un arco sanitario. Importante que toda la mortalidad que se genere dentro de la unidad sea incinerada, sea enterrada sanitariamente, pero dentro de la unidad, ¿no? Que esas aves muertas no salgan y se distribuyan por otros lugares. La gallinaza o el estiércol, y esto es muy importante, debe tener un tratamiento térmico para poderlo movilizar. Y el vehículo que la va a movilizar después de tratamiento térmico debe de ser cubierto y encostalado. Y también se tiene que hacer un aviso a la Dirección General de Sanidad Animal que vas a mover gallinaza o estiércol y de dónde a dónde lo vas a mover, ¿no? Entonces, usar desinfectantes y sanitizantes, y importante que te lo exige también el gobierno, hacer programas de capacitación, no por ti mismo, sino pedir a empresas externas que brinden un programa de capacitación a todo el personal. Entonces, esto es algo de lo que se hace, que es desinfección de absolutamente todos los objetos que tengan que ingresar a la granja, que ingrese la menor cantidad de objetos posibles y lo que ingrese, que realmente ingrese y bien desinfectado. ¿Qué hacemos para disminuir este riesgo de diseminación? Para mí el punto más crítico de todos, y con la experiencia que tenemos con H7, ha sido el estiércol de la gallina o la gallinaza. Realmente ese es uno de los principales focos antes de que se hiciera el tratamiento térmico obligatorio de diseminación. ¿Qué sucedía aquí en México? De los meses de diciembre a mayo, es durante la estación seca de México antes del inicio de las lluvias, era donde todos los agricultores preparaban sus tierras para el cultivo de maíz y de algunos otros productos. Y durante ese tiempo enriquecían sus campos con gallinaza, pero la gallinaza podía salir totalmente fresca y se movilizaba hacia esos campos y podía moverse por 100, 200 o 300 kilómetros de distancia sin ningún tipo de restricción. Entonces era algo que generaba mucha diseminación del virus. Ahora, ¿qué te exige el gobierno? Te exige tratamiento térmico, donde lleves una bitácora y muestres evidencia de que realmente se llegó a ese tratamiento térmico. Ellos te dicen que con que logres 45 grados centígrados por más de 3 horas, ya quedó bien, pero la realidad es que estamos alcanzando temperaturas de hasta 70 grados Celsius y duran al menos dentro de la unidad, al menos entre 2 o 3 semanas en algunos casos. Entonces está cumpliendo con esta parte, y con esto hemos garantizado tener un excremento prácticamente sin patógenos. Otra cosa es importante, bueno, ya garanticé que hice el tratamiento térmico. Ahora, ¿cómo lo voy a movilizar? Antes el camión podía ir prácticamente descubierto por la carretera, distribuyendo polvo y plumas por todas las demás unidades de producción. Ahora es importante que esto tiene que ir en sacos, en costales, o si va en un vehículo debe de ir perfectamente sellado para no tener fugas de producto, y una desinfección al momento de salir de la unidad de producción. ¿Qué otra cosa estamos haciendo para el control de influenza aviar? Que ya le dije, la bioseguridad es la número 1 y el control de la gallinaza. Si ya estamos con problemas sanitarios repetitivos de influenza aviar, que cada vez han sido menos en México, tenemos que tener un programa de control para micoplasma, ¿no? Nosotros sabemos que un lote, una parvada positiva a AMG o AMS, el desafío viral va a ser mucho más complicado cuando se da. Entonces, típicamente una parvada positiva, lo que se hace es una semana de tratamiento con 3 semanas de descanso, alternando algunos productos como tilosina, tiamulina o tilmicosina, ¿no? Estos en lotes positivos. Hay otra opción que es el uso de la vacuna. El tema es que aquí lo han analizado los agricultores y hacen el costo de la vacuna versus el costo de los tratamientos, y hasta el momento continúa siendo económicamente mejor el uso de los tratamientos, aunque a la larga sería mucho mejor el uso de vacuna. Pero realmente el control de micoplasma es importante, porque una parvada libre de micoplasma o con micoplasma controlado sufre mucho menor el desafío viral en caso de que lo llegara a tener. Otra cosa importante es el tema de E. coli. También es visto que una parvada que se vacuna con E. coli y llega a tener un desafío viral, su desempeño es mucho mejor cuando está vacunado que cuando no está vacunado, ¿no? Típicamente un programa de vacuna en México incluye 2 vacunas, 2 bacterinas vivas para E. coli, y algunos adicionan alguna bacterina muerta.
y solo utilizar tratamientos de apoyo o tratamientos de antibiótico en caso de ser necesario. Un poquito como resumen del tema de influenza aviar en México es que las vacunas muertas no son suficientes para controlar el problema de influenza aviar o para prevenir la enfermedad. Sí se observa una mejora sustancial cuando se utilizan vacunas muertas junto con el uso de vacunas recombinantes y sobre todo cuando los aislamientos que va habiendo recientes van siendo agregados a la vacuna, ¿no? Es importante mantener actualizada la semilla de la vacuna virus muerto porque periódicamente va habiendo algunos cambios antigénicos importantes. Y sobre todo para mí el tema de bioseguridad, que eso es importantísimo, y tratamiento correcto del estiércol de la gallina es el que va a ayudar a reducir la propagación del problema. Entonces, de mi parte, esto sería todo y quedo ahí atento a cualquier pregunta que logren. Obrigada, doutor Fernando. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy bueno haber tenido la oportunidad de escucharlo y de contar con algún tipo de información sobre cómo México está tratando este aspecto. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado aquí del chat, recordando que junto con nosotros, aparte de esa participación del doctor Navarro de Highland, tenemos a otros colegas, compañeros que forman parte de nuestro grupo especial de prevención de crisis. Aquí el propio Marcelo Barbosa de Highland, Rafael Mucovi, Mario Sergio de Vigen y también otros más, nuestro consejero de consultivo Grandó. Entonces con nosotros, Jonatas, son las personas, entre otras, que van a ayudarnos porque tenemos algunos aspectos y eso está más dirigido entonces hasta la realidad brasileña y eso de acuerdo con UEPA. Entonces, Marcelo Oliveira, ¿alguna recomendación inicial? ¿Ya puedo comenzar con las preguntas? Pode começar, Sula. Sí, claro. Muy bien, una pregunta que está aquí, que fue la primera pregunta. Aprovecho, agradezco a quienes están participando y enviando las dudas. Es importante para que fomentemos este debate y enriquezcamos siempre este contenido. La primera pregunta de Leandro Fontanelli, ¿sí? No necesariamente es para el doctor Navarro, sino a la propia BPA que ha trabajado aprovechando al presidente Santini, que está aquí con nosotros. La pregunta está relacionada a la vacunación, que fue bastante abordada por el doctor Fernando también. Y aquí la pregunta, aquí tenemos a Ricardo Santini, si Brasil tiene planes para controlar potenciales riesgos con planes de vacunación aquí en Brasil. Yo sé que es un trabajo que está realizándose también en un nivel más institucional. Por favor, ¿podrías ayudarnos con esta respuesta? Muchas gracias, Zula. Primeramente agradezco al doctor Fernando por las excelentes palabras de la presentación, tan transparente y clara su presentación. Claro, muchas de las situaciones que hemos visto aparecen de una forma clara justamente para aprender. Nosotros mucho ya hacemos en el día a día y tal vez por eso Brasil tiene o ha logrado hasta ahora conseguir, doctor Fernando, el estatus libre de influenza aviar, porque la bioseguridad es lo que más nos ocupamos. Alguna cosa simple como la cama del galpón, por ejemplo, eso lo vemos el tratamiento del estiércol también. Con relación a la pregunta, Brasil todavía no tiene, o el gobierno brasileño no tiene idea o la intención de utilizar la vacunación como prevención. Nosotros tenemos que recordar que Brasil es el mayor exportador de carnes de aves de corral, 35% de la cuota de mercado. Somos exportadores de huevos también y Brasil tiene unos ingresos de 12.000 millones de reales. Hay muchos países que todavía no aceptan eso, pero el Consejo de Agricultura, yo soy vicepresidente, estamos en una posición, Brasil apoya los estudios de las vacunas que tienen marcadores para que podamos así incluso tener vacunación de regiones que no quieran vender al exterior o entonces que quieren atender el mercado interno y también tener una vacunación que en donde se puede detectar que las aves fueron vacunadas y no tienen virus provenientes de la infección. Este es un tema que diría no está fuera de discusión, sino dentro, pero por ahora el gobierno brasileño no autoriza y no tiene ningún plan inmediato de hacerlo próximamente. Claro, Sula, que son nuestros orientadores aquí, nosotros ya hemos pasado
por Brasil, esas aves pasan por Brasil y nosotros estamos libres hasta hoy. Vamos entonces a fortalecer la bioseguridad, vamos a tratar de fortalecer todos los cuidados y vamos a hacer de todo para que no suceda. Pero si sucede, vamos a ver las alternativas con mucha calma, previniendo, cuidar y mantener la seguridad alimentaria de Brasil, pero también nosotros tenemos 150 países del mundo que dependen de Brasil. Claro, tenemos que fortalecer realmente esa seguridad bioalimentaria. Muchas gracias, Ricardo. Yo voy ahora a continuar. Tenemos otras preguntas también sobre las vacunas, pero voy a seguir en el orden que nos han hecho las consultas para no favorecer un tema sobre otro. La pregunta de Gabriel es sobre la muda sanitaria. Esa muda sanitaria, si se realiza en aves vacunadas o no vacunadas, y si hay diferencia entre estos dos escenarios, doctor Fernando. Sí, si entendí bien la pregunta es si había alguna diferencia con la muda sanitaria en las vacunadas y no vacunadas, ¿cierto? Sí, la muda se originó desde el brote original, antes de siquiera haber vacuna y funcionó, ¿no? O sea, funcionó relativamente, bajaba la mortalidad, pero el diferencial versus hacerlo antes de la vacunación a después de la vacunación, sí, es decir, sumó esfuerzos, la muda sanitaria más el uso de la vacuna, se lograron mortalidades mucho menores durante el brote. Obrigada, doutor Fernando. Muchas gracias, doctor Fernando. También tenemos otra pregunta relacionada al favorecimiento del linaje de la línea, si existe alguna predisposición mayor para un linaje leve, blanco o rojo. Pregunta de Viviana Melo. La realidad es que líneas marrones en México es muy poco, solo el 3% del total de población de las aves es marrón, entonces realmente no tenemos tanta experiencia en si hubiera algún diferencial entre líneas blancas y marrones. Por ahí hay quien dice que la línea marrón es más susceptible, pero realmente no tenemos datos para poder aseverar que es más sensible al virus de influenza, ¿no? Obrigada, doutor Fernando. Muchas gracias, doctor Fernando. Y una pregunta aquí de Carolina es si en México la adopción del baño en todas las modalidades de granja o solo en las granjas de reproductoras. ¿Se refiere a la regadera, verdad, al baño? No, es obligatorio en todas las unidades de producción. Para poder movilizar cualquier producto necesitas medidas mínimas de bioseguridad y te exigen que cualquier unidad de producción, por muy pequeña que sea, tiene el sistema de regaderas y todo lo que les comenté ahí. Mas a questão é só reprodução. Pero en la reproducción, para granjas de reproducción comercial, también se adoptan esas regaderas. Para todos? No, para todos. Ponedoras Sí. comerciales, para Ah. apoyo de engorde, para reproductoras, progenitoras, para todos los niveles. Interessante. Interesante. Uma pergunta do Vicente La pregunta de Vicente, si estamos tratando de implementar una actividad singular o específica para los estiércoles. Estamos tratando, es un comentario, estamos haciendo un trabajo específico y singular sobre la denominación de Papoa de esa línea. El material, Marcelo, nos dicen si el material que ha compartido va a estar disponible, ¿sí? La pregunta aquí al doctor Fernando, ¿qué es la semilla de la vacuna? Semente da vacina. Semilla de vacuna, ¿qué es? La cepa de la vacuna. Sí, la cepa de la vacuna. No sé cuál se refiere. ¿Me ayudas, Marcelo? Você entendeu, Suga? Não, é que perguntaram justamente o que é a semente. Seria a Preguntaron qué es la cepa de la vacuna, A pergunta do jeito que foi isolado. que es aislado. Sí, es la base. Sí, sí. Muy bien. Entonces, la cepa, la semilla, como le dicen, es la base a partir de la cual la muestra, a partir de eso se producen todas las partidas. Entonces, aquí nosotros multiplicamos esa cepa para ampliar y para ver eso y que sea siempre de la misma muestra inicial, aprobada por el Ministerio de Agricultura de cada país, esa semilla. Muy bien, Mario. Muy bien.
Muy bien, Tiago pregunta, ¿cómo coordinaron actividades alineadas entre los segmentos de pollo, de engorde, ponederas y ¿Me pavos? ayudas a traducir? Soy muy malo en mi portugués. Soy malo en el portugués. ¿Cómo se coordinaron las actividades del segmento de pollos, ponederas y pavos? ¿Cómo se alinearon? Es complicado, ¿no? No, creo que aquí en México es relativamente simple. Todas las áreas de producción avícola, tanto pavos como pollo de engorde, como ponedoras comerciales, se rigen bajo una Unión Nacional de Avicultores, y la Unión Nacional de Avicultores realmente es la que tiene voz para sentarse con las instituciones gubernamentales como Senacica. Entonces, no es que vaya pollos diferente a gallinas, sino que es una misma asociación de avicultores para todas las áreas, que es la que se coordina junto con Senacica, ¿no? No vamos como independientes, sino vamos como un ente conjunto que son todos los productores avícolas en México. Sí, acá como nosotros en la BPA también, ¿vale? Y sí, así. La pregunta ahora de William es si también ha ocurrido brotes también en pollos. Curiosamente, con H7 tenía más predilección para aves de ciclo largo, reproductoras y ponedoras comerciales, pero sí se llegan a ver brotes en pollo. Sí se llegaron a ver brotes en pollo, aunque eran mucho menos frecuentes que en aves de vida larga. La pregunta es, ¿la trabaja con influenza de alta patogenicidad y baja patogenicidad tienen la obligación del sacrificio? Eso es algo que yo quise presentar aquí, la realidad de México. Cuando se vino los brotes originales de 2012, no había un fondo económico, entonces el avicultor, si tenía un brote sanitario en aquel momento, no lo reportaba. Sí tiene que ser de reporte obligatorio, pero en aquel momento no lo reportaba y jugaba con la muda sanitaria de la vacunación para no tener mortalidad y seguía la producción de lote. Y lo que les decía, ¿qué ha cambiado ahora? Que ahora el avicultor ya tiene conciencia y ya hace un reporte de que tiene un virus de influenza aviar de alta patogenicidad y se sacrifica. Si es de reporte obligatorio, no se hacía en el pasado y sí se hace ahora. Gracias, doctor Fernando. No sé si mi portuñol está... Gracias. No sé si mi preguntas están... No, bien, cuando tenga dudas ahí pregunto. Estoy traduciendo en la hora. La pregunta, sí, la pregunta de Ana María está con dudas sobre el efecto de la vacuna contra E. coli en infecciones virales. No. Lo que sucedía es nuevamente no. cuando había un brote de H7 que no se hacía el reporte, parvadas que tenían control sobre E. coli y sobre micoplasma sufrían menos mortalidad y menor pérdida de producción porque tenías controlado los secundarios, ¿no? No tanto porque tuviera un efecto viral, sino que había una inmunodepresión por la viremia y ahí entraba E. coli y entraba micoplasma y complicaban el cuadro. Entonces, cuando tú tenías controlados esos dos vectores, esos dos complicantes, E. coli y micoplasma, tu desafío viral parecía ser menor, pero no es porque el virus fuera menos agresivo, sino porque controlabas esos secundarios. Gracias, doctor Fernando. La pregunta sobre agua de bebidas. Esta puede ser un medio de La diseminación de pregunta la... del agua puede ser un medio de difusión de la enfermedad. Mira, esa es bastante complicada. Realmente, Senacica te exige como medidas mínimas de bioseguridad que tengas un control una calidad de agua tratada, una calidad de agua apta para consumo animal. No sé si sirve como medio de diseminación que te vaya a entrar del exterior adentro del galpón, pero lo que sí creo yo, y sobre todo donde tienes bebederos comunitarios, en pollo de engorde, donde todavía hay bebederos de campana, o en algunas granjas viejas que hay bebedero de campana comunitario, si tienes un ave enferma y va y toma agua de ese bebedero, y sí es probable que disemine la enfermedad. O sea, sí dentro del galpón, pero no que el agua vaya a servir como un vector para ingresar el virus de influenza aviar del exterior ahí, a menos
que sea agua que esté estancada como un lago, una presa grande donde hay aves silvestres y de ahí lo mandes directamente, ¿no? Entonces, por eso es que se exige una calidad de agua y que tengas un tratamiento de agua por ese tipo de situaciones, aunque realmente en México son prácticamente nulos los productores que toman aguas externas para surtir las aves, todas van de pozos profundos. Graças, doutor Fernando. Uma pergunta sobre cama de aviário, como se traduz? Gallinaça. Sobre a gallinaça. Trânsito de cama Gallinaça. se considera de difícil Gallinaça. controle. Então, ¿cuáles serían las principales acciones en la cadena para mejorar el control? Creo que fue lo que mencioné, ¿no? Que es Fue el tratamiento justamente térmico de gallinaza. Si tú garantizas tener al menos los 45 grados, pero que en realidad estamos llegando a los 70 grados, prácticamente matas todos los patógenos y de ahí en adelante, ¿no? Como yo decía, que la movilización sea en vehículos completamente cerrados para evitar la diseminación de polvos. Primero garantizas que se mueran todos los patógenos y luego garantizas que no se disemine con el polvo y luego tienes que hacer una solicitud al gobierno de esa movilización para que ellos tengan rastreabilidad de qué granja, a dónde se movió esa gallinaza, para en caso que haya un brote, puedes tener esa rastreabilidad, ¿no? Entonces, para mí, lo número uno es tratamiento térmico. Gracias. Solamente contestando a pergunta de David. Somente Se vai ser disponível de Moisés, se vai ser disponível a apresentação. Sim, estamos gravando e vamos compartilhar com todos. David pergunta se a vacunação se pode causar falsos positivos em PCR. No, la respuesta es no. Realmente las vacunas son muertas, te generan un incremento en los anticuerpos, pero no son detectables vía PCR. Porque ya que los PCR los tomas en cloaca o en hisopos nasofaringios y de ahí no puede haber restos del virus vacunal. La pregunta de Rodrigo, también sobre vacuna. Saludos, Rodrigo Torres. ¿Cuál el impacto de la vacuna sobre la producción en lotes libres? Como les decía ahora, con H5N1, ninguno en cuanto a comercialización. Si eso es a lo que te refieres, ninguno. Tú puedes vacunar una parvada libre en un estado libre y tú puedes seguir manteniendo tu estatus. Eso es algo muy importante que hizo Senacica y para mí acertadamente, que fue, te permito vacunación sin que pierdas el estatus y me demuestras que tu parvada sigue libre de influenza con PCR, ¿no? No por anticuerpos. Algunas preguntas un tanto grandes aquí, largas, no sé demasiado. Sí, ¿cuáles los controles que tenemos que tener con los colaboradores de fuera del ambiente de la granja? Híjole, es que son demasiados. Todos los tipos de criación de aves domésticas deben ser restrictas. Por ejemplo, aves pet de compañía, como calopsita, todos los tipos de aves que son animales más de compañía de pet. Bueno, nosotros, y esto voy a hablar por Highline de México, y no sé, Marcelo ahí me puede ayudar, lo que hacen en Brasil ellos, es que se hacen visitas domiciliarias con los trabajadores de la empresa para garantizar, nosotros revisamos dos cosas, uno, que no tengan ningún tipo de ave, puede ser un perico, un canario, una gallina, no debe tener ningún tipo de ave, y no debe tener tampoco porcinos o cerdos en su casa, porque consideramos que el porcino puede ser un reservorio para diferentes virus de influenza. Entonces, hacemos revisiones periódicas a las casas de los trabajadores para garantizar que ellos no tengan contacto con ese tipo de animales. Pero perros, gatos, otro tipo, no tenemos ningún tipo de restricción, solamente aves y cerdos. No sé, Marcelo, cómo lo haga Brasil. Sim, complementando, né, o que o Fernando comentou. Sí, complementando lo que Fernando dijo, lo que hacemos aquí, otras empresas también, es lo que denominamos
las auditorías en las casas de los empleados y también de los terceros, o sea, de los choferes que están siempre yendo y viniendo de las granjas. Siempre hacemos auditorías y pidiéndoles que quienes tengan aves en casa que lo notifiquen. En fin, como Fernando, perros y gatos sí se permiten, pero aves de ninguna manera. Muchas gracias por la contribución, Marcelo. La pregunta de Karen es sobre EPIs, equipos de protección individual. Muy bien. Equipos de protección individual o EPPs que se utilizan si fueron efectivos para impedir la contaminación de personas involucradas en el manejo de aves con la enfermedad. Mira, afortunadamente hasta ahora, si es a lo que se refiere, no ha habido ningún tipo de zoonosis, es decir, no ha habido ningún caso de influenza humana generada por un virus de influenza aviar. Hasta el momento en México no lo ha habido. Lo único que se utiliza en las granjas son la máscara y la cofia, ¿no? Pero hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de zoonosis. Entonces no puedo decirte si funciona o no funciona porque no lo hemos tenido, ¿no? Y ojalá así siga. Graças. Oxalá. Luciano Lagata, saudações. Luciano Lagata, Aqui agradecendo Ah, pela iniciativa. agradeciendo por la iniciativa de la BPA Highline. La pregunta es para Brasil, doctor Fernando. Voy a hablar en portugués. La pregunta de Fernando se refiere a si hay medidas en conjunto entre los ministerios y los organismos para hacer un ejercicio, un simulacro de emergencia sanitaria. Sí, la respuesta es: estamos haciendo un plan para anticipar un simulacro, un ejercicio que debe tener lugar en el mes de marzo, y para eso estamos buscando formas de anticipar ese simulacro este año que viene para que nos ayude en esa preparación. Y sí, nosotros hemos establecido conversaciones semanales con el Ministerio de Agricultura, y no solo en fechas específicas, sino también de acuerdo con las necesidades, y estamos siempre con la disposición para hacer ese intercambio para cualquier necesidad. Muchas gracias por la aportación, Luciana. La pregunta de Erta. Los indicadores zootécnicos de los lotes con uso preventivo de vacuna, sin recurrencia de la enfermedad. O sea, ¿cuál impacto de la vacuna en los indicadores zootécnicos? ¿El impacto de la aplicación de la vacuna, entiendo? Sí, Creo- de la aplicación de uso preventivo. Sí, la aplicación del uso preventivo. Cuando se iniciaron esas revacunaciones en granjas de producción, que la gente no tenía experiencia con la vacunación de aves de producción, realmente tenías una caída de 1 o 2 puntos porcentuales que después se recuperaba. Ahora la gente es tan experta en vacunar granjas de producción y lo hacen cada 8 a 12 semanas que prácticamente no percibes ninguna pérdida en la producción. No sé si la gallina se acostumbró a que le estén vacunando cada 8 semanas o ya se hicieron muy diestros los vacunadores, pero prácticamente no se percibe. Gracias. La pregunta de Paulo Fadil es respecto del plan de contingencia. Si en este plan no sería importante tener un banco de vacuna. Para México, eso es para Brasil. Para México, para Brasil. Eso que está preguntando de manera general como un plan de preparación, contingencia. Pues yo por la experiencia de Bom, eu, pela experiência do México, eu poderia falar que é importante esse plano. Claro, mesmo sem ter a distribuição das vacinas, pelo menos tem que ter já qual seria essa cepa que seria utilizada, e se tiver algum foco, já teríamos que ter essas vacinas para distribuição imediata. No ano de 2012, nós demoramos um mês a partir do momento do foco até a autorização da vacina. Foi rápido, mas não o suficiente para impedir a disseminação do vírus. Então, agora temos vacinas autorizadas para exportação e já foram aprovadas para situações de contingência. Ou seja, praticamente numa semana nós já temos produção de vacinas no México, ou lotes de vacina para a sua aplicação no México. Gracias, doctor Fernando. Algunas preguntas están llegando y no necesariamente tratan de la influencia, entonces voy a tratar de
pasar para las demás involucradas en el asunto de la influenza, ¿vale? Así. Existe, la pregunta era control de pediluvio, no sé si la traducción correcta de pediluvio. Con cal, ¿están siendo utilizados? ¿El control de pediluvio con cal se utiliza y tiene eficiencia? Sé que tiene algún tipo de eficiencia, pero la verdad es que nadie lo está utilizando, ¿no? La mayoría de los pediluvios, menos en México y a lo mejor alguien en Brasil puede aportar, son sales cuaternarias de amonio y tienes que estarlas cambiando frecuentemente a lo largo del día porque se van acumulando de materia orgánica y van perdiendo su eficiencia. Pero prácticamente el uso de cal en México nadie lo hace, aunque sé que tiene algún tipo de eficiencia, pero es mínima, ¿no? Gracias. Thais Basnarque enviado una pregunta. Hola, Thais. ¿Cuáles fueron todos los métodos utilizados para depopulación de sacrificio y cuáles los más eficaces? Es bastante, Y el bastante, método que se fuera es una decisión compartida entre sector público y privado, o si es una decisión solamente del Servicio Oficial de México. no, la decisión del método de sacrificio en el caso de un lote con presencia del virus va a depender mucho primero del tipo de instalación y luego de una reunión que se haga el Senacica con el productor. No es lo mismo sacrificar una caseta con clima controlado que una caseta abierta, ¿no? En la caseta clima controlado es tan fácil como cerrar la ventilación y en unas cuantas horas tienes todas las aves muertas y después ya las dispones a una fosa sanitaria. En el caso de una caseta abierta donde no puedes hacer una asfixia de las aves, tienes que hacer el entierro, prácticamente abrir una fosa, tirar las aves vivas y taparlo. Pero te digo, Gracias, doctor no es Fernando. algo Pregunta generalizado. sobre monitoreo sorológico de PCR. Monitoreo serológico de PCR, En no, regiones libres se debe ser realizado preferencialmente en aves nuevas o más viejas o más grandes, o no existe diferencia mayor, sí. bueno, una cosa es el monitoreo serológico y otra cosa es PCR, ¿no? PCR tú estás detectando una parte de ADN del virus, ¿no? Pero lo que se hace aún en zonas libres y parvadas libres, como les decía, es para movilización, sacrificio de aves, tienes que tener muestras negativas 7 días antes o 20 días antes de la movilización de la parvada y se hace prácticamente en aves de cualquier edad, ¿no? Si el gobierno te solicita una muestra, tú en la granja tomas en aves de cualquier edad, no hay un preferencial. Si haces un monitoreo serológico para corroborar la calidad de la aplicación de la vacuna y revisar cómo están tus anticuerpos generados por la vacunación, pero son dos cosas muy distintas, ¿no? Serología y PCR. Gracias, doctor. La pregunta de Mariel Neves. Al doctor Fernando, si crees que programas de vacunación obligatorio seguindo un plan central por Senacica podría ser eficaz en la erradicación de la enfermedad? ¿Cómo cree que debería ser planificado? Es que nuevamente, yo creo que la vacuna por sí sola no va a erradicar la enfermedad ni va a prevenir la enfermedad. Es una herramienta más, pero para mí lo más importante nuevamente es el tema de bioseguridad, ¿no? Ya lo vivimos en 2012, se aprobó la vacunación, pero tardaron mucho en mejorarse las medidas de bioseguridad y la enfermedad se seguía presentando y se seguía presentando y se seguía presentando, ¿no? Entonces, no creo que un plan de vacunación obligatoria como herramienta única sea la solución para un brote de influenza. No tienes que mejorar en todo el resto de los parámetros. Gracias, doctor Fernando. La pregunta de Bruno Guastali. En México es común los casos combinados de laringotraqueite
como influenza? No. No, ¿Es la recomendable hacer la muda sanitaria mismo en las regiones que también son endémicas para la laringotraqueite? No, no se presentan casos combinados. De hecho, la laringotraqueitis es una enfermedad que está bastante controlada. En México se sigue permitiendo las vacunas vivas de cultivo celular, la laringotraqueitis y embrión de pollo también. Entonces, realmente la laringotraqueitis en México no es un problema. Yo creo que yo tengo, sin ver un brote de laringotraqueitis, 4 o 5 años, ¿no? Es muy raro ver un brote de laringotraqueitis. Gracias, doctor. Con relación a los desinfectantes, ¿nos puede indicar si ustedes tienen algunos con mejor resultado para mejor control de la influencia? No, creo que todos son, funcionan de manera adecuada si los metes a la dosis adecuada y recomendada por el fabricante, ¿no? Sí, países donde están permitidos todavía formaldehído y cosas de ese tipo, son mejores, pero la realidad es que cualquier desinfectante de un laboratorio, digamos, que cumpla todas las certificaciones a la dosis que te lo recomiende, ha funcionado. No hay uno que te funcione mejor que otro. Pero sí es importante hacer caso, ¿no?, a las recomendaciones del fabricante y la dosis, que ahí es donde a veces se pierde mucho la eficiencia de los productos. Gracias. Pregunta de José Gonçalves. Olá, Zé Roberto. ¿Cuál la mayor dificultad de la organización de las empresas en momento de crisis? ¿Cuál es lo más difícil? Yo creo que todos estén convencidos del camino que tiene que tomar la empresa, ¿no? Y se dio aquí durante los brotes que muchas veces la dirección de la empresa y la parte de la sanitaria de la empresa, obviamente porque a la parte de dirección le repercutía de manera económica, no se seguían las recomendaciones de la parte sanitaria y para mí creo que eso era lo más difícil, ¿no? Entrar en una conversación y llegar a un punto de equilibrio entre la parte económica y la parte que se tenía que hacer técnica y sanitaria. Después el avicultor lo entendió, pero al principio esa parte fue muy difícil, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas todavía. Ahora voy a pasar por algunas otras. Tenemos algunas otras con amigos que nosotros podemos hablar y contestarlos directamente. Preguntas sobre cuestiones de Brasil. Entonces, Isabela, ahora una pregunta de Isabela. Hola, Isabela. La agilidad de la identificación y diagnóstico y bloqueo es un punto fundamental en el control de la influencia. En su visión, ¿cuáles los puntos de más gran dificultad que las empresas encontraron durante los brotes de influencia? Híjole, yo creo que Bom, difícil mesmo. Eu acredito que a principal dificuldade mucho en 2012 porque había ese temor a que no había un fondo de contingencias, a no sé qué va a pasar, entonces yo no reporto o me tardo tiempo en reportar. Creo que esa fue la principal dificultad en 2012, cosa que no está sucediendo ahora con H5N1. Y yo creo que el reportar a tiempo y diagnosticar a tiempo ha influido mucho para, junto con el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad, todo lo que ha pasado, a que estos nuevos brotes de H5 hayan sido con menor Ai, diseminación meu entre Deus, minha granjas que en bateria está 2012. acabando. Yo Sí, creo que el aviso oportuno y perdón. el diagnóstico a tiempo, ¿no? Por parte de las autoridades. Perdón. Bueno, hay preguntas acá, especialmente respecto de mercado. Entonces voy a ponerlas juntas, las preguntas.
Yo creo que la computadora de Sula se cerró. Quedó la La energía de batería, Sula. la fuerza. Sí, Sí. sí. Yo tengo algunas preguntas de Sula, pero ahora ya son 4:27. Vamos a esperar 30 segundos si Sula vuelve. Si no, nosotros podemos cerrar la presentación y agradecer al doctor Navarro por su tiempo con nosotros. Ya es 4:27. Creo que todos, doctor Navarro, tienen una agenda con muchas actividades. Entonces, vamos solo a esperar un poco Sula volver. Si no vuelve, ya vamos para cerrar nuestra presentación, ¿sí? Si todos están de acuerdo. A tela, você tem mais uma pergunta aí, Marcelo? Eu não tenho acesso aqui. ¿Alguna pregunta, Marcelo, más? Si Sí, no, para falar, podemos una. para falar a verdade, aqui pela sequência nós temos ainda 13 perguntas. Então temos Bueno, nosotros muitas tenemos perguntas. 13 preguntas. En realidad tenemos muchas preguntas. Sim, nós Como isso, a gente está perguntando acá em teléfono, como foi ele feito em mercado para os produtores, adentro Mira, de México? Para las Relaciona- estructuras en México, en las áreas afectadas. Y Marcelo, también, doctor Fernando, se preguntó, Y para preguntar también si impidió el comercio de la venta de productos. Sí, la pregunta es, en el brote de 2012 fueron muchas de las cosas que se cometieron, de errores, creo, por parte de todos los que estamos involucrados, sí hubo restricciones de mercado, estados donde hubo brotes y donde se vacunó, se determinaron como estados de escasa prevalencia, donde había brotes, pero está permitida la vacunación, y esos estados o provincias sí tenían restricción para movilizar productos a estados libres, como era el norte del país y el sur del país. Es decir, por el simple hecho de vacunar, un estado, aunque no tuvieras brotes, sí tenía restricciones de movilización. Ahora con H5N1 es diferente, como les decía, está permitida la vacunación en estados libres sin perder tu estatus, ¿no? Mientras determines con pruebas de PCR que tu granja o tu estado sigue libre, ¿no? Entonces, al principio sí con H7, ahora no con H5N1. Marcelo, volví, estoy acá, pero no sé si tenemos más tiempo para hacer más preguntas. Yo pienso que la pregunta que se hicieron ahora sobre el mercado es una Sí. importante cuestión, doctor Fernando, que nos llega acá la pregunta cómo se dio, por ejemplo, la cuestión de zoneamiento y si tuvo alguna restricción de mercado, cómo se comportó el mercado internacional con respecto a México. Sí, les platicaba un poquito restricciones en el mercado interno, pero restricciones en el mercado externo también las hubo. Había productores mexicanos antes de 2012 que ya estaban exportando huevo, pollo, y sí hubo una restricción completa cuando empezaron los brotes de 2012, y ahora se ha ido abriendo poco a poco porque algunos países han reconocido compartimientos libres y porque algunos países que también son positivos en influenza permiten la importación de productos mexicanos, pero son mínimos. En realidad sí hay una fuerte afectación a la exportación de productos por ser positivo en influenza. Gracias. Marcelo, ahora estoy con dificultad porque estoy accesando por mi móvil, entonces no tengo acceso a la pregunta, pero dado que estamos ahora en término, yo propongo que nosotros tengamos estas preguntas y compartimos con el doctor Fernando, si puede contestarnos y enviamos a los participantes las dudas que existen todavía. ¿Sí? Con todo gusto, mediante Highland Brasil o mediante la Asociación Brasileña Proteína Animal, puedo seguir contestando las preguntas cuando sea necesario. Muchas gracias. Fernando, voy a pedir para Marcelo Oliveira dar continuidad entonces para ver si tenemos más tiempo o alguna pregunta, o si también nuestro grupo de prevención si desean hacer algún complemento por las cuestiones que llegaron.
Minha sugestão ao creio- grupo, quem quiser fazer o comentário, abre então o microfone agora, levanta a mão e a gente já faz os seus comentários e a gente vai dando andamento só para organizar a sequência de falas. Doutor Mário, o senhor ia comentar alguma coisa? Só um ponto importante, Fernando. Eu creio que é importante esse processo de eliminação das aves. Como estão fazendo e qual é o processo mais comum que estão usando? Porque esse é um ponto que talvez sempre gera dúvidas no campo, de como é o método mais simples para ser. Sí, como comentaba Mario, en granjas con clima controlado, lo que haces es que cuando la mortalidad del diagnóstico ya está hecho, cierras ventilación y haces una asfixia, ¿no? Dentro del galpón, y posteriormente esas aves las haces un entierro sanitario. En el caso de granjas abiertas, y como se vieron algunas imágenes, lo que se hace es abrir una fosa de tierra lo bastante profunda y lo bastante amplia, y se van depositando ahí las aves para después ser asfixiadas, ¿no? Por ahí Senacica está aplicando algún tipo de espuma que no recuerdo el nombre para hacer la asfixia mucho más rápida, ¿no? Y más humanitaria. Pero esas son las dos modalidades. Acho que agora o Graças, Ariel tem uma Fernando. pergunta. Acho que o Ariel agora quer fazer um comentário, Ariel. No, bueno, en realidad, nada más para dar las gracias por las informaciones de Fernando. Fernando, me quedó una duda en cuanto al programa de vacunación. Tú mencionaste un programa de a cada 4 o 8 semanas en aves en producción y en crianza. ¿Cuántas vacunas se ponen en aves en crianza, en el caso de ponedoras comerciales? En producciones cada 8 a 12 semanas, y en el tema de crianza puse ahí 4 vacunas muertas durante toda la etapa de crianza en el caso de H7, y en el caso de H5 son 2 muertas y una recombinante. Ok, gracias. A Sula está reconectando conosco agora. Não sei se, Sula, você está com áudio agora, está com bateria? Como é que está? Sim, estou com áudio, estou com bateria. Me desculpem, eu não vi. E, enfim, mas deu certo. Acho que a gente vai no improviso. Marcelo, tem muitas perguntas, como havia comentado. Algumas questões acho que são mais endereçadas aqui para o nosso próprio grupo de prevenção, para a própria BPA. Então, para a gente não avançar tanto assim na hora, eu acho que a gente pode deixar essas questões para depois e a gente compartilha as respostas, assim como vamos compartilhar a gravação da nossa webinar, né? Não sei se o presidente Ricardo tem alguma outra questão que ele tenha visto aqui, que a gente precisasse debater. Comentar o que sea necesario abordar, pero por mí, yo ya diría para encaminarnos al final de la reunión y para dejar abierto a nuestro grupo la posibilidad de hacer algún comentario, alguna pregunta, siempre muchas dirigidas al sacrificio sanitario. Mario Sergio justamente hizo hincapié en ese aspecto. Nosotros estamos aquí siguiendo lo que los demás países están haciendo, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y otros también, haciendo las alineaciones del caso. Y con relación a la vacuna, algunas preguntas referidas a la restricción del mercado. Esto es algo muy particular de los acuerdos sanitarios entre Brasil y otros mercados. Como en México tenemos un acuerdo sanitario, Brasil-México, no sé si se mencionó que las aves del origen de sacrificio no pueden haber sido vacunadas. Son algunos aspectos que debido a acuerdos más antiguos tenemos que revisar de forma bilateral Brasil con sus países importadores. Entonces, una vez más, el aspecto del método de sacrificio utilizando CO2. No sé si el doctor Navarro quiere hacer algún otro comentario relacionado con los métodos de sacrificio sanitario. Y un agradecimiento a las personas que están felicitando la presentación, la iniciativa. Y vamos ahora a buscar justamente
llegar a las respuestas que nos han hecho llegar. Lo vamos a difundir a través de la BPA y si es necesario, como hay muchas preguntas todavía con relación al sacrificio, podríamos en nuestros planes de la BPA podemos también tratar de ver experiencias relacionadas con el sacrificio sanitario de otros países como una medida. Muy bien, Ricardo, ya le pido a Marcelo Barbosa, nuestro anfitrión, junto con nosotros para hacer ya las palabras de cierre. Gracias, Sula. Muchas gracias por la conducción. Marcelo Oliveira también. Quiero agradecer inmensamente al doctor Fernando Navarro por las brillantes palabras, por las enseñanzas y sobre todo por la paciencia con ese gran número de preguntas. Pero este evento también aprovecho para agradecer a Marcelo Barbosa, quien nos ha dado la posibilidad de hacerlo, no solo para Brasil, sino también para toda América Latina que está participando. Más de 400 personas tuvimos. Muchas gracias por la ayuda. Deseamos entonces que continuemos y que México continúe implementando cada vez más medidas de bioseguridad que dentro de poco y pueda incluso dejar de aplicar vacunas. Me parece que ese es un punto. El tema de las vacunas es algo que el mundo tiene que fijarse, tiene que ser tratado. Tenemos los International Commissions, justamente porque es una enfermedad endémica en varias naciones y nosotros tenemos que convivir con esto. Y el 70% del mercado mundial está en manos de Estados Unidos, Brasil y Europa. Entonces, si incluimos huevos, podemos incluir 2 o 3 países más. Tenemos que tener la calma suficiente para tratar de estos temas porque todos dependemos del material genético. Todos provienen de países con compartimentos. Esto se trata de hacer estudios sobre la base de la ciencia para demostrar lo que hacemos. Una vez más, mi palabra es de agradecimiento a Marcelo Barbosa, al doctor Fernando, por la excelente ponencia y por colaborar tanto con estos contenidos para aumentar mucho más la prevención. Me gustó mucho cuando usted dijo, Fernando, la vacuna solamente no es la solución. Es necesario trabajar la bioseguridad también. Muchas gracias y que Dios los ilumine. Un abrazo a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, empezamos esta reunión el día de hoy con más de 600 personas. Marcelo después puede actualizarnos con esas cifras, pero eso demuestra el compromiso del país, de todos los que están involucrados en esto, en Brasil, en las Américas, en el compromiso de combatir esta enfermedad. Y como Ricardo comentó muy bien, yo también veo la posibilidad y Fernando también tocó mucho en esas soluciones. Fernando, muchas gracias. Ha sido fantástica la ponencia, el hecho que haya compartido todo lo que sucedió en México y seguro que es una contribución muy importante para Brasil y para América en la influenza aviar. Gracias a BPA, gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo. Entonces vamos a continuar haciendo seminarios web justamente para dar respuesta a algunas consultas. Estamos apuntando las inquietudes y lo que ha quedado sin respuesta. Vamos justamente a buscar esas respuestas a través de canales con abordajes específicos sobre algunas consultas que nos plantearon, especialmente con métodos del sacrificio. Doutor Fernando, muito boa oportunidade, muito bom te ouvir. Espero que tanto o México quanto os outros países agora que estão enfrentando também consigam lidar también bem. esta situación puedan lidiar bien con esta situación y podamos recuperar nuestra condición sanitaria en las Américas. Brasil nunca lo tuvo y siempre buscamos fortalecer los procesos de bioseguridad y todas las medidas. Sabemos el riesgo que representa todo eso, entonces estamos todos unidos en esa pelea para trabajar hacia un bien común y trabajando todo esto a través de la bioseguridad. Buenas tardes y continuamos juntos. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta todos. Boa tarde. Hasta luego.